¿Qué tal? ¿Cómo están? Realmente una alegría, un privilegio poder acompañarlos otra vez. Los saludamos desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, a todo Iberoamérica, a todo el mundo, literalmente, que nos está acompañando a través de estos medios de comunicación que son una bendición. Realmente queremos que este programa sea de inspiración, de bendición, y lo hemos dado en llamar justo a tiempo, ¿no? Porque es el momento justo, una palabra justa. Y hoy tenemos un programa muy especial donde vamos a hablar de algo que a cada uno le pasa, ¿no? Que muchas veces uno se siente frustrado con cosas personales y que hay otras personas que le hacen la vida imposible. Buen tema. Buen tema. Muy Tal vez tienen tema. compañeros de trabajo, familiares, que son molestos, Vecinos, competitivos. Cuñadas. ¿Por qué no suegras? Comparándose constantemente. Nueras. Personas. Vamos a hablar de todo eso y mucho más en este programa. Estamos acompañándoles en este tiempo con una palabra de Dios, con oraciones. Estamos creyendo que a través de este programa la gloria y la unción de Dios va a tocarle donde quiera que se encuentre. No importa si estás en Brasil, en Perú, en El Salvador, en Ecuador, en Colombia, el Espíritu Santo va a fluir y la palabra de Dios va a llegar fresca y justo a tiempo a tu corazón, a tu vida, a tu familia, a tu circunstancia, porque Dios es un Dios que no llega ni antes ni después, llega en el momento exacto. Por eso hoy estamos aquí, junto a cada uno de ustedes en este programa que se determinó en llamar justo a tiempo porque así es el amor del Señor. Muy bien, seguimos. Por favor, no se vayan, quédense aquí con nosotros. Y seguimos con nuestro programa Justo a Tiempo. Y Betty, hay una historia que a vos te gusta mucho hablar, enfatizar, inspirar a las mujeres, que es la historia de Ana, ¿no? Una mujer que le tocó en algún momento sufrir, que lloró, que sufrió lo que es el rechazo, la competencia, el sentirse menos que otra persona, pero que Dios tenía un plan, Dios tenía un camino, Dios tenía una salida, y ella se sentía que por momentos la angustia la sobrepasaba, ¿no? Y es tan conocida esta historia por el milagro, por ese gran milagro que Ana recibió y por ser la mamá, nada más y nada menos de uno de los hombres más importantes del Antiguo Testamento a nivel profético, como el hombre que ungió nada más y nada menos que al rey David. Y tanta hermosura que hay en esa historia que nos inspira a todas las mujeres que nos encontramos en diferentes etapas de la vida, pastor, con circunstancias que nos limitan. Y Ana en esa época estaba totalmente limitada como persona y como mujer, porque remontándonos históricamente al tiempo de Israel y lo que era el mundo, en la posición de la mujer, se pensaba que la mujer solamente era un objeto o alguien donde su único propósito era dar a luz, traer a luz hijos a este mundo, darle una gran prole a su marido. Entonces, ser estéril en aquellos años era casi como decir ser leproso, estar totalmente marginada, estar totalmente fuera de lo común, estar señalada por las personas. Por eso muchos la miraban con desprecio, muchos la criticaban por detrás. Ella misma lo padecía siendo no la única esposa, porque también en esa época la usanza, la ley permitía tener más de una esposa. Entonces tenía, como dice la Escritura, una rival, Penina, que constantemente la entristecía, según lo que dice la Escritura, la enojaba y aún le quitaba el apetito. Así que, como bien vos lo dijiste, estaba pasando por una gran depresión a causa de su gran dolor, a causa de no poderse ver realizada como persona y como mujer. Ahora, cuando uno habla de esterilidad, por eso vos hablabas de la mujer, pero creo que este mensaje de Ana es un mensaje también que abarca dos cosas, ¿no? Una es
la situación donde uno se siente frustrado. Porque esa esterilidad se puede reflejar en todas las áreas de la vida, ¿no? Cuando uno siente que donde quiere tener cosecha, donde quiere avanzar, donde quiere proyectarse y tener alguna clase de resultados, lo único que encuentra es una y otra vez resultados negativos, que no hay progreso, que las cosas van para atrás. Como hablábamos en otros programas, cambios, pero cambios para mal, cambios que no son guiados por el Señor. Qué bueno es saber que a nosotros nos ha pasado en nuestra propia experiencia de pastores hace ya más de 30 años, cómo hubo épocas y momentos cuando nuestro ministerio era estéril, cuando nos sentíamos que intentábamos dar a luz, buscábamos dar a luz, pero no había nada, no había resultado. Todos los esfuerzos posibles. ¿Vos te acordás cuando fuimos a la primer cruzada que hicimos en Parque Chas? Sí. Que alquilamos un proyector. En aquel momento eran proyectores que tenían una película de 16 milímetros y que alguien lo tenía que prender, teníamos una pantalla y pasábamos las películas de Jesús, pasábamos películas evangelísticas. ¿Te acordás que nuestro deseo era atraer a la gente, a los vecinos, ¿no? Yo todavía tengo la memoria, bien a la memoria, esas noches cuando nosotros dos solos, es verdad, sin la ayuda de nadie, apagamos las luces de la plaza. Bueno, ya teníamos también un pacto, ¿no? Y un acuerdo. ¿Quién se encargaba de cada cosa? Había noches que a vos te tocaba tocar, tu trabajo era tocar la guitarra, bueno, pero y yo el no mío tocaba bien la guitarra, encender la luz. Cuando tocaba la guitarra era para despedir a la congregación. ¿No? Pero... No, mi parte era también prender el proyector. Sí. Y te acordás que cuando pasábamos las películas, yo estoy recordando cosas que son parte de nuestro pasado. De nuestra historia. Claro, y nuestra alegría era que venía un montón de gente. Se llenaba la plaza. Exacto. Se llenaba la plaza y para mientras nosotros estaba era, la película era una sorpresa porque se sentaban en la primer fila, se sentaban las 4 abuelas. Y aparte se llenaban las sillas. Se llenaban las sillas, para nosotros era el sueño. Era como llenar la cancha de River Plate en Buenos Aires. Todos los vecinos venían porque las luces estaban apagadas y la película estaba siendo proyectada. Y venían a ver una película evangélica, que para ellos era muy fuerte. Pero el asunto era cuando terminaba la película, ¿te acordás? Que cuando yo me tardaba mi tiempito para volver a prender el proyector, prender las luces de la campaña, ¿qué pasaba con la gente? Bueno, ese interín, la gente salía corriendo disparada. Y se iban a sus casas. Sí, de hecho ya habíamos ensayado cómo hacerlo más corto ese tiempo. ¿Te acordás? Entonces encendían, mejor dicho, la luz para que la gente te viera y vos corrías al estrado para darles un mensaje. Y les decía, no se vayan. No se vayan, y era cuando más rápido... Cuando más rápido corrían. Y las que no se podían levantar, porque eran abuelitas, eran las que estaban sentadas en la primera fila y son las que escuchaban cada noche hasta que se convirtieron y pasaron a ser parte de nuestra congregación, ¿no? ¿Qué historia? ¿Qué época cuando uno se sentía frustrado, como Ana, ¿no? Como Ana, viendo que a otros las cosas se le hacen más fácil, ¿no? Pero Dios tenía reservada para Ana una gran sorpresa. A pesar de ese tiempo de angustia, de esterilidad y aflicción, eso no quería decir que Dios ya no la hubiera señalado y apartado para ser la madre de uno de los más grandes profetas, el profeta Samuel. Por favor, no se vaya, quédese porque en este programa, justo a tiempo, Dios tiene a tiempo un milagro, una palabra de bendición y de cambio para tu vida. Y ahora le vamos a contar cómo revertir la esterilidad espiritual, cómo revertir esos momentos de fracaso, de sequía, cómo ver el fruto, ¿no? Como yo contaba en programas anteriores, Betty, estuvimos mostrándoles a las personas cómo Dios nos ha abierto puertas en todas las naciones, cómo pudimos ir a predicar a los estadios más grandes del mundo, cuando años antes
vivíamos en una tremenda esterilidad, en un tremendo fracaso espiritual, ¿no? Ahora mi pregunta es, ¿cómo revertir el fracaso? ¿Qué hizo Ana para poder cambiar la situación? Sí, en primer lugar, Ana no se resignó a esa condición de esterilidad. Hubo un momento donde hubo un cambio, donde ella se levantó. Dice el verso 9, Ana se levantó y fue a la casa de Dios, fue a adorar, fue al monte, fue al lugar donde continuamente con su esposo iban a ese lugar, el sacerdote Elcana, junto a Penina, junto a toda la familia, a adorar a Dios. Y entonces hubo un momento donde ella tuvo que levantarse espiritualmente, tuvo que decir, bueno, basta de sentirme una pobre, fracasada en la vida, basta. Si tengo un Dios tan grande, si realmente soy una hija de Dios, tengo que luchar por lo que Dios tiene para mí. Tengo que empezar a creer y a orar y clamar a este Dios que abrió el Mar Rojo, cuando todo un pueblo salía de la esclavitud guiados por la mano de Moisés y los enemigos venían detrás de ellos, pero de repente se encuentran con un mar. Y lo primero que pensaron era, vamos a perecer. Sin embargo, Dios tenía un camino donde no lo había. Había un milagro que iba a ser el milagro de los milagros, que iba a marcar una etapa, un momento histórico en el pueblo de Israel. Ver lo sobrenatural en la tierra. Entonces quiere decir que en los momentos de limitación, de fracaso, de escasez, y de tanta limitación no es para que nos quedemos allí para siempre. Y eso es lo primero que aprendemos de la vida de Ana. Un día dice el verso 9 del capítulo 1 de Primera de Samuel, y se levantó Ana y fue a ese lugar de oración para clamar y para orar con todo su corazón. Y dice la Escritura que ella oró tan fuertemente, Claudio, clamó a Dios con tanta fe y con tanto ruego. Dice, derramó lágrimas, lloró abundantemente delante del Señor, que el mismo sacerdote la confundió como si estuviera ebria. Y ella le contesta, Señor mío, no me tomes por una mujer liviana o por una mujer ebria, sino que estoy realmente derramando todo mi corazón porque sé que Dios es el único y es suficientemente milagroso para hacer que algo hoy suceda en mi vida. Y algo va a suceder en su vida como sucedió en los días de Ana. Porque lo sorprendente es que no solamente Dios le dio un hijo, sino que ese hijo fue uno de los hombres más respetados, más importantes en la historia del Antiguo Testamento, el profeta Samuel. Un hombre que tuvo el privilegio de oír la voz de Dios, de ser guiado por Dios, de ungir justamente al rey David. Y qué alegría. Yo creo que esta historia de Ana está siendo de inspiración, de ánimo a muchísimas personas, porque nos hace bien escuchar esto. Claro que sí, como ella le entregó a Dios y cumplió con ese voto, porque ella le dijo, Señor, si me das un hijo varón, yo te lo voy a consagrar, yo te lo voy a entregar, por esto que tanto pido, el día que me lo des, Señor, yo hago un pacto para entregarte lo que más deseo en la vida, y a causa de cumplir ese pacto y de llevar a Samuel recién destetado al templo del Señor, a la casa del Señor, con vestiduras sacerdotales, Dios le dio mucho más, porque la Biblia nos cuenta de que tuvo muchos más hijos y que Dios la coronó aún en lo que ella no pensaba. Así que, por favor, quédese con nosotros, no se vaya, porque aquí, en Justo a Tiempo, Dios le va a enseñar, Dios lo va a tocar y Dios va a hacer ese milagro que no imaginabas, coronando tu fe y entregándote lo mejor aquí, en Justo a Tiempo. Y una de las palabras claves que acabas de mencionar, Betty, que realmente tenemos que dejarlo grabado en nuestro corazón, es el hecho de no resignarse, ¿no? No resignarse frente a un camino sin salida, frente a una frustración, frente a una situación que genera que uno sienta que no lo puede solucionar, que se fue del control de nuestras manos. Entonces, la Biblia habla que Ana no se resignó
Y todo lo contrario, se levantó. Así se levantó a orar, a clamar, a creer, a pedirle a Dios por su milagro. Y es lo que vamos a pedir hoy. Vamos a pedirle a Dios por tu avivamiento, por tu milagro físico, por tu prosperidad en todas las áreas de tu vida, porque es tiempo de tomar la cosecha, de arrancarla, de apropiarte de todo lo que Dios tiene para tu vida. Es tiempo de bendecir y declarar que sobre la familia también, sobre los hijos, viene un nuevo tiempo. Y lo tercero que hizo Ana es que cumplió con sus votos, ¿no? No se resignó, y yo creo que en todos aquellos que hemos experimentado algo en la vida, todos aquellos que hemos podido alcanzar algo que nos hizo trascender, nos damos cuenta que tuvimos que sacrificarnos, que tuvimos que pasar noches meditando, que tuvimos que perseverar en nuestro sueño, en nuestra visión, para poder después ver la mano de Dios. Y ser obedientes en el momento de la adversidad, rendirnos a Dios, dejar que Él nos transforme, pensar que no todo está perdido y que Dios pueda realmente sacar en el momento más oscuro y más difícil lo mejor de nosotros, haciendo esa obra transformadora como la hizo en Ana. Y mirando no a la adversidad y al problema o a la enfermedad como el final de la historia, sino como la oportunidad para que la mano poderosa de Dios se manifieste, demostrándote que Él sigue siendo hoy un Dios de milagros. Ahora, qué tremendo esto de la competencia, ¿no? Porque lo tocamos un poco por arriba, pero creo que muchas de las cosas que le pasan al ser humano tienen que ver con sus relaciones interpersonales, ¿no? Mucho del dolor, de la frustración, del agotamiento, Sí. de la depresión, tiene que ver con problemas que estamos teniendo con gente. Problemas en el trabajo, problemas Sí. en la familia. Penina le estaba haciendo la vida imposible, ¿no? Así es. Entonces tal vez hay alguien que te está haciendo la vida imposible, que se ríe, que se burla, Que se ríe de tu menosprecia. fe, que se menosprecia de tu aspecto físico, de lo que lograste, compite constantemente. Pero en el ejemplo de Ana es el ejemplo también de no acompañar a esa actitud violenta de otra persona con violencia, ¿no? O victimándonos. No es tiempo de victimarnos, no es tiempo de resignarnos, no es tiempo de bajar los brazos, Claudio. Es tiempo de creer, es tiempo de ver la mano de Dios, es tiempo de clamar a Dios con todo el corazón, es tiempo de levantarse porque Dios nos augura grandes cosas, porque hay grandes cosas de parte del Espíritu Santo que vienen hoy a la iglesia, que vienen hoy a las familias, que vienen hoy a aquellos que creen. Así que vamos a orar, ¿qué te parece? Yo quisiera que ores por esa mujer que está allí pidiéndole a Dios un milagro que parecería que no se ve, por un camino abierto que cada vez parece más complicado, por una respuesta que cada vez parece más lejana. Y hay muchas mujeres que desean ser madres y que hoy van a recibir un milagro, Claudio, porque Dios es el único dador de la vida, aquel que puede revertir diagnósticos, aquel que puede detener la enfermedad, cambiar la esterilidad en una vida de productividad y de amor para tantos que lo necesitan. Y hoy sabemos que la mano de Dios se va a manifestar en cada hogar, en cada situación, diferentes situaciones de esterilidad. Y vos como pastor podés decirlo porque salimos de un tiempo de desierto ministerial, Claudio, a un tiempo de fructificación que nunca jamás imaginamos vivir. Hoy la Iglesia Rey de Reyes, tantos servicios, tantas reuniones, multitudes que los fines de semana se agolpan fuera a la calle esperando entrar para recibir una palabra, para recibir el toque de Dios, para recibir un milagro. Y hoy aquí estamos en justo a tiempo para que muchas personas en diferentes países lo reciban. Lo declaramos entonces, lo declaramos sobre su vida, lo declaramos sobre su casa, lo declaramos sobre su familia. Padre, declaramos en este momento que esa mujer estéril, ese matrimonio que no puede tener hijos,
Señor, esa casa donde todavía no llegó el bebé que está anhelando y soñando. Sí, sí. Declaramos que este programa no es casualidad. Señor, oramos por los problemas de esterilidad, por los problemas, Señor, donde no hay fertilidad, Señor, para que tú hagas el milagro en el nombre de Jesús y que de aquí a un año, Señor, de aquí a un año ellos puedan comunicarse con nosotros para decirnos que el milagro ya está hecho en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por este milagro. Gracias por esta palabra. Gracias por lo que tú vas a hacer. Gracias porque te vas a manifestar, Señor. Gracias porque los milagros físicos siguen siendo hoy milagros que ocurren como ocurrieron en los días de Jesús. Amén y amén. Betty, tremendo programa. Y a ustedes que nos han acompañado, nos despedimos hasta la próxima.